Bendito sea el Todopoderoso, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos y para siempre. Mi nombre es Yodel González Lara y es un inmenso placer compartir con ustedes en esta oportunidad las lecciones a continuación, luego del episodio introductorio del análisis al libro a los Proverbios. Es un privilegio enorme poder, una vez más, adentrarnos en el estudio de este fascinante texto con una marcada intención hacia proveer al lector, a todo aquel que se acerca con fe bíblica al texto de la revelación, al texto que nos aporta crecimiento espiritual, que nos aporta madurez, que nos aporta comprensión de las escrituras y al mismo tiempo que nos aporta esa condición como creyentes que nos eleva precisamente en valores, en comportamiento y nos aporta una serie de herramientas de sabiduría, de instrucción lo suficiente como para capacitarnos en el enfrentamiento de las múltiples vicisitudes que llegan a nuestras vidas y que en muchas ocasiones no sabemos cómo afrontarlas. Bueno, ahí está la escritura, ahí está la palabra para hacernos comprender, para hacernos avanzar y para darnos la victoria. Bendito sea el Todopoderoso, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Entonces quisiera en esta lección, luego de la introducción, poder hablar precisamente del propósito del libro y de lo que pudiéramos definir como el lema propiamente del libro de Proverbios. Claro está que desde desde diversos criterios, desde diversos comentarios, desde diversos análisis, desde que comenzamos a mirar el texto, le adjudicamos por entero a Salomón la autoría, y es un aspecto importante porque desde el comienzo propiamente del libro, y ahí observamos como los versículos del 1 hasta el versículo 6 nos transmiten a cada uno de los lectores una única sentencia eh, elíptica, podríamos definirlo así, general, tácita, al observar ahí cómo define la frase los proverbios de Salomón, apuntando directamente a esta figura tan importante, este ejemplo, este ícono de sabiduría práctica, de implementación práctica de lo que el texto bíblico nos aporta. Y hago un paréntesis ahí para que detengamos, y quizás usted puede coincidir conmigo en el aspecto de que en muchas ocasiones encontramos una fractura, encontramos un abismo entre lo que doctrinalmente recibimos en cuanto a la enseñanza, en cuanto al discurso, en cuanto a la instrucción, en cuanto a la academia de construcción de nuestra fe y la puesta en práctica, el llevar a cabo, el traducir esa enseñanza, esa teoría, llevarla al esquema práctico. Y hay múltiples ocasiones en las que la persona aún encontramos esa falla dentro de los predicadores, expositores, académicos y discipuladores en sí, que
no son capaces de traducir correctamente del lenguaje teórico al práctico a los oyentes, a la escritura, hasta el punto de darles a ellos las suficientes herramientas como para que puedan implementar prácticamente lo que estuvieron escuchando en un sermón, lo que estuvieron escuchando en una enseñanza de escuela bíblica. Y Salomón, o los proverbios propiamente, que están alrededor de la figura icónica de Salomón, nos dan a nosotros los creyentes la fórmula para tender un puente entre lo teórico y doctrinal y lo práctico. Y es importante que nosotros hagamos ese análisis, esa observación en la figura de Salomón y le sumemos al valor no solo del texto de Proverbios, sino también la figura propiamente del autor predominante, pudiéramos definir así, de los Proverbios. El versículo 2 ya comenzamos a observar que nos invita a nosotros los lectores, a nosotros los que profesamos una fe bíblica, a aprender del libro y a extraer del libro precisamente la sabiduría, definiendo la sabiduría como la naturaleza de la cual es explicada a lo largo del libro, la naturaleza misma de la revelación, el mayor calificativo de la revelación, el mayor aporte al creyente de la revelación, no solo, y me estoy refiriendo a Proverbios, sino me refiero a toda la revelación escrita, es precisamente el conferirnos sabiduría, el conferirnos inteligencia, el conferirnos capacidad de interpretar la vida correctamente, tomar decisiones en la vida correctamente, decidir en la vida correctamente y encauzar nuestra vida correctamente según los parámetros escriturales que nos aseguran que nos encontramos en el centro mismo de la voluntad del Todopoderoso. Así que el propio libro de los Proverbios ya nos va dando a nosotros a entender cuál es la naturaleza de la sabiduría que nos transmite el libro en sí y cuál es la naturaleza del propósito de la revelación escrita en sí misma. En segundo lugar, el libro desde el versículo 2 nos está hablando, nos aporta y está destinada, persigue el propósito de aportarnos doctrina. La doctrina, y se comprende, el concepto mismo está dentro de las Escrituras, lo vemos con claridad en Hebreos capítulo 12, versículo 5, se refiere a educación y pudiéramos suscribir el apellido, ¿no? Educación espiritual o educación en cuanto a la voluntad de Dios, en cuanto al manejo de la voluntad y el propósito de las expectativas que tiene Dios puestas en cada uno de sus hijos, en cada uno de los creyentes, en cada uno de los que han decidido obedecer su palabra. Así que nos encontramos estos dos aportes fundamentales, esos dos propósitos fundamentales del libro de los Proverbios. Número 1, que se presenta a nosotros como una fuente de sabiduría e inteligencia. Número 2, que se presenta a nosotros como una fuente de educación espiritual. Por lo que no debemos simplemente ver al libro de los Proverbios como un recetario de frases curiosas y muy sui generis. Debemos verlo como esa fuente cuyo propósito es el de moldear, educar, aportarnos
elementos que no teníamos en nuestra educación, y tener presente que esas son las directrices fundamentales de este maravilloso texto. El versículo 3 ya nos va dejando bien claro que para recibir el consejo de prudencia, de justicia, de juicio y equidad, para recibir todo ese paquete, está diseñado el libro a los proverbios. Porque si no es a partir de la definición divina de lo que es prudencia, el ser humano puede trazar su propia definición de lo que es prudente o no. Y la circunstancia va a marcar la pauta, va a estar determinando qué es prudente o qué es imprudente, cuándo se es prudente y cuándo se es imprudente. Ahora, cuando nos apropiamos a través del conocimiento del libro de los proverbios, del consejo divino, cuando dominamos ese consejo, cuando tenemos presente cuáles son las expectativas de Dios para nuestra vida, cuando somos plenamente conscientes de los estándares divinos, entonces entendemos con claridad y según la definición divina, cuando estamos actuando prudentemente y cuando actuamos imprudentemente. Lo mismo ocurre con el aspecto de la justicia. Cuando se actúa justamente, cuando se actúa injustamente, ¿qué es lo justo? ¿Qué es lo injusto? Todo ello lo comprendemos y lo alineamos, toda nuestra brújula moral la sincronizamos a los estándares divinos, reitero, a partir de nuestra apropiación de los consejos, no solo de toda la revelación escrita en su generalidad, sino particularmente cuando nos acercamos al libro, a los proverbios, y nos damos cuenta que ese es uno de los propósitos que conciben propiamente este libro. Lo mismo ocurre con la justicia, lo mismo ocurre con la equidad, y nos damos cuenta, podemos concluir que son características constantemente exigidas por cada uno de los profetas. Cuando analizamos el texto de revelación escrita en su totalidad, y son rasgos distintivos de la forma en la que la revelación escrita describe lo que pudiéramos definir como el gobierno de Dios, la manera de gobernar, de estructurar el diseño divino en cuanto a su gobernación y asimismo cómo es que se pone en práctica, cómo se pone en ejecución por parte del Mesías toda esta, todo este diseño de gobierno divino, toda esta estructura que bien define nuestro Redentor cuando hace esta repetitiva alusión acerca de que el reino de los cielos se ha acercado, el reino de Dios está entre nosotros, el gobierno de Dios está manifestado y a todas luces a partir de la persona del Mesías. Entonces, eso encontramos en cuanto a propósito, en cuanto a lema, ahí en el libro de los Proverbios, cuando ya nos estamos adentrando en los primeros capítulos, cuando avanzamos por los primeros versículos, toda esa información comienza a aflorar, toda esa información comienza a llegar a nuestras vidas. El capítulo 9 ya, versículo 7 hasta el capítulo 11, específicamente versículo 4, verso 5. El verso 4 va a aclarar, ¿no?, que esta sabiduría se equipara, es equivalente a, al cúmulo de experiencia de muchos sabios que dejaron plasmada toda esa información. Se pone al mismo nivel de múltiples vidas que dejaron
todo un legado de sucesos, sus experiencias, los eventos que acaecieron en sus vidas. Bueno, todo ese contexto, toda esa eh, vida propiamente dicho así, toda esa vida quedó plasmada en el texto, fue resumida en el texto y queda allí para el acceso, para la educación, tanto de niños como de jóvenes y personas de todas las edades, independientemente de su inexperiencia. Y es importante que entendamos eso, puesto que profeta Isaías capítulo 35, verso 8, hace una referencia importante a lo que han experimentado otros y que a partir del texto de sabiduría queda un registro y un resumen extraordinario que nosotros, los lectores del otro lado de la historia, podemos no solo documentarnos, acercarnos a él, memorizar, aprender, ser educados y moldeados a partir de toda esa experiencia redactada y combatir así nuestra inexperiencia, enfrentar así nuestra falta de, eh, de conocimiento, y al mismo tiempo nos va a garantizar, a partir de que seamos capaces de asimilar toda esa experiencia, a partir de que dejemos que toda esa experiencia de otros nos eduquen, nos preparen, indiscutiblemente todo ello va a estar tributando a que no pasemos, no suframos, no vivamos amargas experiencias por el cúmulo de malas decisiones que podamos estar tomando en determinados momentos y etapas de nuestras vidas. El versículo 5 nos dice a los que ya se han bebido de la fuente inagotable de la sabiduría escritural, que aún resta mucho por beber. Nos alienta, hay mucho más. Así que todos los que pensemos, ya yo me he leído la Biblia varias veces, ya he tenido 10, 15, 20 años de práctica de fe, de vida de fe, de interacción con disímiles cursos y de recibir enseñanza de múltiples autores y predicadores. Bueno, Proverbios nos está exponiendo a la verdad de que no es suficiente, que hay mucho más. Hay que dejar que la palabra nos impregne de esa sabiduría. Hay mucho más que beber de las escrituras, por simple que se refiera probablemente a los que están abiertos a toda influencia. Es importante que nosotros comprendamos esta gran verdad. Abramos nuestro corazón cada día más a ser influenciado mayormente por la palabra y menos por el mundo y las circunstancias que nos rodean. Importante todo esto que nos está proporcionando nuestro acercamiento al libro, a los proverbios. Es importante que apreciemos versículo 6, que este libro también se escribió para obtener una clave para todos los proverbios de los sabios, tenerlos en un mismo documento, de manera mucho más asequible, resumido, extractado y listo para el acceso de todo aquel que lo necesite. Marcos capítulo 4, versículo 13 nos habla un poco de lo que pudiéramos definir como ese elemento práctico del libro a los proverbios. Es incierto el significado exacto de múltiples declaraciones, ¿no? Que pudiéramos estar analizando, que aparecen de manera recurrente en el libro de los proverbios, pero la realidad es que
podemos acceder a el reconocimiento, ante todo, que el propósito fundamental del libro a los proverbios, que es el de la educación y el aporte de sabiduría espiritual, se cumple al 100 y el único obstáculo está de nuestra parte. El único obstáculo está de cuán abierto estemos a la influencia propiamente de este documento tan importante. El versículo 7 configura una especie de lema para este libro tan excepcional. Y recuerden que estamos hablando de propósito y de lema en esta primera lección. Ya pasamos la introducción, estamos ya en el caminar por la primera lección propiamente de el libro a los proverbios. Configura el lema central de este libro y describe su principio básico. El principio implica tanto el punto de partida como la esencia misma de este libro, sin contar con el conocimiento y el temor de Yohei Bajei, sin tener ese elemento, sin tener esa primicia, sin tener ese aspecto como el de mayor, lo que prevalece más, lo que predomina más. Sin tener eso, es imposible adquirir sabiduría. Sin el temor al Todopoderoso Creador del cielo y la tierra, es imposible adquirir sabiduría. Y ese es el lema propiamente, ese es el principio y es la médula para no solo la comprensión del libro de los Proverbios, sino para la asimilación de los aspectos de modulación de nuestro carácter, de nuestros valores, de nuestro pensamiento, para que propiamente el libro ejerza a plenitud ese carácter educativo y transformador. Lo que fundamentalmente debemos tener claro, que sin temor al Santo de los Santos no hay sabiduría alguna. El lema se repite con una ligera variante en el capítulo 9, versículo 10. Observamos como en el capítulo 15, versículo 33, se retoma la estructura de conformación del lema. Hay una alusión interesantísima en Job capítulo 28, versículo 28. El Salmo 111, versículo 10 también hace referencia a ello. Sin temor al Creador del cielo y de la tierra, no hay posibilidad de acceder a la fuente de la sabiduría, no hay transformación. Y es importantísimo que tengamos presente esto, porque a veces confundimos fe con temor al Eterno. Y te encuentras con gente que se definen como hombres y mujeres de fe, expresan una vida de fe, tienen actitudes de hombres y mujeres de fe, pero su comportamiento es muy similar al necio, al imprudente. Sus decisiones son injustas y en múltiples ocasiones, una y otra vez manifiestan imprudencia, injusticia, intolerancia. Y nos preguntamos, bueno, ¿por qué estos rasgos en estas personas si son hombres y mujeres de fe? Bueno, ahí está la respuesta. La respuesta la encontramos, reitero, en
lo que aparece descrito en Job capítulo 28, en el Salmo 111, versículo 10, y en el capítulo 15, versículo 33 del libro de los Proverbios. Sin temor al Eterno no se puede acceder a la llave de la sabiduría, la transformación del carácter, el cambio real de nuestro comportamiento y por ende a tomar decisiones correctas, juiciosas y que nos alinean a la voluntad del Todopoderoso. Vale la pena entonces comparar estos versos que mencionamos y hacerlo también con las palabras del profeta Isaías capítulo 11 versículo 1 al 5, donde la mayoría de los dones que se mencionan resultan ser atributos del Mesías y el resultado de la presencia del espíritu de santidad con que debería asociarse todo aquel que primero expresa una profunda convicción de fe, una profunda determinación de fe, pero que va equiparado, que va de la mano con un temor reverente y permanente al Todopoderoso. De ahí entonces que se tiene acceso a la llave de la sabiduría y por ende entonces se pone en ejecución, florece en ese creyente un espíritu de santidad que nos equipara, que nos alinea con el hacer la voluntad del Todopoderoso. Así que ponemos pausa en toda esta lección. Les anuncio que estaremos compartiendo en la próxima entrega lección número 2 para apreciar desde el capítulo 1, versículo 8 al 9, verso 18. Y veremos ahí todas las lecciones sobre la sabiduría que aparecen resumidas en este maravilloso texto. Que el Eterno les bendiga. Es el deseo de mi corazón y ahí estamos. Proverbios, propósito, lema fundamental y principio medular. Es lo que hemos estado analizando en esta lección. El Eterno les bendiga mucho más. Excelente jornada.